Bueno, ya estamos en contacto en este último bloque con la diputada Brenda Buchinis, que está en línea. Gracias, diputada, por habernos atendido. Santiago Montórfano la saluda. Buen día. No toma la línea. Vamos por WhatsApp. Vamos a hablar con Brenda Buchinis vamos a hablar con Brenda Buchinis, diputada de Fuerza Libertaria, sobre un proyecto que presentó por el tema de los honorarios judiciales que cobran los abogados del Estado. Un tema polémico, un tema que da para la discusión. Esto es cuánto tienen que cobrar de honorarios los abogados que defienden al sector público, al Estado. Por un lado, algunos dicen, bueno, tienen que cobrar este, porque pierden dinero si no lo hacen, es decir, su trabajo valdría mucho más en el privado de lo que vale el sueldo del Estado, y otros dicen, bueno, es excesivo el monto que cobran por los juicios al Estado. Y por otra parte, esto implica también quién paga esos honorarios, porque muchas veces pasa que una multa o una infracción o alguna cuestión menor que uno puede tener como litigio con el sector público se termina transformando en una carga realmente difícil de abordar para un ciudadano, y se terminan pagando muchas veces también más en honorarios de abogados que en las propias obligaciones que hay que pagarle al sector público. Entonces, lo que propone la diputada Brenda Buchinis es justamente bueno, abordar este tema en un proyecto y limitar los honorarios de los abogados. A ver ahora, Brenda Buchinis, buen día, Hola, gracias por hola, hola. atendernos, diputada. ¿Nos escucha? Yo te escucho, Santi. Ahí Buen estamos día. perfectos, ahí estamos perfectos. Bueno, Bueno, diputada, yo intentaba explicar cuál es la discusión que hay en torno a los honorarios de los abogados del sector público, y la intención era que usted nos cuente de qué va el proyecto que presentó justamente en la legislatura. bueno, calculo que es lo que has dicho recientemente. Existe hoy un negocio que tienen algunos bufetes de abogados que lo que hacen es ejecutar deudas de impuestos o de Sí. servicios y obviamente tienen un monopolio. Lo único que hacen es todos los meses recibir un listado de morosidad y a partir de ahí ellos activan los mecanismos de cobro. Ujú. Carta de documento, notificación, etcétera. Y por esa participación cobran unos honorarios que son exorbitantes. Que de hecho, si vos tenías una deuda que a lo mejor fue porque se te pasó el vencimiento o se te cayó el débito automático porque cambiaste las tarjetas, ¿viste? Cuando te Ujú. cambian las tarjetas te las actualizan. Sí. Y capaz que debías 2.000 pesos y a partir de que participan los abogados, te agregan 600.000, 700.000, hasta 1.000.000 de pesos, nada más que por el trámite de notificación. Entonces, cuando vos te enterás, Ujú. te llega la carta de documento de los abogados y obviamente te das cuenta que debías un servicio, un impuesto, Ujú. pero no te dejan pagarlo inmediatamente. Primero le tenés que pagar los honorarios, la totalidad de los honorarios a los abogados para que ellos te habiliten el pago de la deuda que vos tenías en mora. Ujú. Bueno, eso es lo que nos dicen todos los neuquinos, que la verdad es que es muy frustrante, con lo difícil que la estamos pasando, que cuesta llegar a fin de mes. Imagínate que si encima tenés una mora en un servicio, en un impuesto, y te cae un abogado y se te va muchísimo más de lo que vos debías, se vuelve bastante complicado. Ah, impagable para un ciudadano de a pie, ¿no? O por Es que lo... realmente es impagable y sobre todo en la proporcionalidad. Estamos Ujú. hablando de deudas que no ameritan un honorario tan caro, sobre todo si tenemos en cuenta en esto que es un copy-paste en una carta documento. Ujú. ¿Cuánto cuesta enviar una carta documento? Ahora, Entonces, ¿por qué sí. 600.000 pesos? ¿Por qué 1.000.000 de pesos de honorarios? ¿Y por qué, la pregunta sería, los abogados del sector público cobran además de su sueldo honorarios, o no funciona así? Claro, tal cual. Eso también nosotros lo tenemos en revisión. Y esto también que yo te decía, es un monopolio. Ujú. Vos no podés elegir con qué abogado cancelar tu deuda. Son Lo abogados elige designados por el propio Estado, digamos. exactamente. Y de hecho ya tienen el privilegio de ese monopolio. Si encima le agregás
que los honorarios no están regulados, no están limitados, imagínate, es Ujú. prácticamente usurero. Claro, sí, sí, es Entonces, me un parece que el público Estado cautivo ahí. tiene que cuidar a sus contribuyentes, porque si vos los vas a tirar a los leones, a los abogados, para que se los coman, y lógicamente no te van a cancelar nunca la deuda. Ahora, Brendy, ¿cómo se elige a los abogados que ejecutan deuda? Porque yo digo, podría, yo no soy abogado, pero podría aparecer un abogado y decir, yo quiero concursar para ser un abogado que ejecute deuda pública. Digo, ¿eso se elige así discrecionalmente? Se elige discrecionalmente y de hecho yo sabía que vos me ibas a plantear este tema porque me gusta cómo vos meditas los temas. Bueno, gracias. Eh, Justamente tendría que haber un concurso, Ujú. o sea, o un sorteo, si se quiere. Claro, para que todos los abogados tengan derecho a compulsar por ese espacio, digamos, por ese. Exactamente. Ujú, Y que el que brinde el mejor servicio ujú, gane este negocio, este monopolio, como vos le quieras decir. A ver, claro, no quiero hablar en contra de la función de los abogados, pero sí digo, hoy con la inteligencia artificial, que es muy fácil armar una carta documento, sí. si lo único que recibís es un listado de mora al final de mes y vos haces copy-paste y mandás 600 cartas documento a final de mes, Es y mucha van a venir plata 600 haciendo los números. clientes cautivos Por los que te van números. a tener que pagar a vos. Claro, pero es mucha plata ahora que me dice el Es número, muchísima. porque si sale 600, 700 lucas una gestión de esa, por la cantidad de gente que tiene algún litigio menor con el Estado, desde una multa hasta un retraso en un Exacto. pago, estamos hablando de sumas multimillonarias. Multimillonarias, exactamente. Y lo peor de esto es que justamente obligan al contribuyente a seguir en mora. Porque imagínate, si primero tengo que pagar 1 millón de pesos de honorarios Sí, por una olvídate, ¿no? boleta que me quedó pendiente de 20.000 pesos, Ujú, ¿cuándo la voy a poder pagar? Y sigo generando mora. ujú. Entonces, me parece que al Estado esta ecuación no le conviene. Eh, Brenda, el proyecto que dice que se le ponga un tope a este tipo de números, ¿hasta dónde llega el proyecto? Bueno, exactamente. Lo que nosotros planteamos es un máximo de 3 use, Sí. que ya es bastante, es Ujú. oneroso, para mucha gente, para la mayoría de los neuquinos es oneroso, y al mismo tiempo que estos honorarios no superen el capital más los intereses que se adeudan. Claro, que eso es sentido común, ¿no? Es decir, te Exactamente, terminás pagando, es como si, no sé, tenés un litigio de divorcio y el abogado te cobra más de la casa que estás dividiendo, por decir algo. tal cual. Ujú. No tiene sentido. Entonces, no sirve a que uno regularice. Ujú. Claro, no, no. Y además supongo que quedarán muchos como deudores incobrables de esas sumas o terminarán en remate judicial o algo por el estilo, porque por los números que estamos hablando, la mayoría de la gente no puede ir a poner un palo arriba de la mesa, digamos, para decirlo en criollo, ante una multa o más, Tal ¿no? cual. Y esto también te empuja también a estar en lo irregular, ¿no? En no Ujú. blanquear, porque no vas a poder afrontar Claro, estos costos. claro. Brenda, bueno, entonces, este proyecto se discute en la legislatura durante estos días y ¿hay algún avance en cuanto a adhesiones o no se sabe qué va a pasar con el proyecto? Mira, yo creo que lo vamos a tener que discutir prontamente porque imagínate que generó mucho interés Sí, social. sí, Pero además, lo bueno es que en el acompañamiento, en la presentación de este proyecto, logramos como un preconsenso, si se quiere. ujú, Lo firmamos con la diputada Cecilia Papa, el diputado Federico Méndez, también es el iniciador. Adhirió la diputada Stilger, sí, porque ella tenía un proyecto parecido, anterior. ujú, El diputado Peralta también. bien, Entonces, es como que el tema tendría que estar en discusión y yo espero que por lo menos este año demos esta discusión. No digo que mi proyecto sea el mejor, probablemente sea perfectible, pero tenemos que llevarle un poco de alivio a los neuquinos, a los contribuyentes y darles una mano en esto, ¿no? Decir, a ver, si tenés dificultades para pagar, si caíste en mora, no te voy a matar con los abogados. ujú. Claro, sí, sí, por lo menos un poco de piedad, digamos, más allá de que hay una falta o un retraso, que muchas veces también viene de situaciones económicas complicadas, no es que haya ni siquiera irresponsabilidad en algunos casos, pero bueno, hay que pagarlo.
Ahora, llevar eso a una suma millonaria, y además es como cazar en el zoológico, ¿no? Exactamente, Es como un público cautivo ahí, asignado a determinados abogados, nadie sabe bien por qué o con qué criterio. exactamente. Diputada Brenda Buchinis, gracias por habernos atendido. Bueno, vamos a seguir este tema, ¿eh? Es un tema Dale. realmente interesante y yo sé que mucha gente le ha pasado este tipo de cosas. Muchísima gente que lo comenta, que dice, no, me hicieron una multa y terminé pagando un fangote o me retrasé en tal cosa y después no lo pude pagar más porque era impagable. Eh, digamos, es de sentido común discutir este tema y poner blanco sobre negro, ¿no? Tal cual, así como lo decís. Diputada, gracias por habernos atendido. Gracias, Santi. Buen fin de semana. Que esté muy bien. Igualmente. Brenda Adiós. Buchinis, diputada de la provincia del Neuquén, por cumplir, yo hoy le había cambiado el partido por cumplir, eh, bueno, buscan regular los honorarios en cobros judiciales del Estado. Hay un tema que hay que discutir hace muchos años en la provincia, es un tema que hay que discutir hace muchos años en la provincia, que es el tema de ejecuciones en el Estado, ¿no? Y bueno, y toda esta lógica o ilógica que reina, que es, bueno, hay abogados que se dedican a representar estos juicios y hacer todas las diligencias de estos juicios contra ciudadanos o que se atrasaron en un pago, que tuvieron una infracción, una multa y demás, pero que cobran honorarios que realmente son irrisorios, están fuera de toda lógica. Y por poco trabajo se llevan una parte del recurso muy grande de los ciudadanos, ¿no? Así que tiene mucha lógica que esto se debata en la legislatura y vamos a seguir, por supuesto, con este tema. Antes de irnos, algunas nacionales advierten que el gobierno perdió 15 puntos y ya no tiene reelección asegurada. La crisis de gestión y percepción negativa de la economía disuelven la hegemonía del oficialismo, según el analista político Facundo Nexmix. Eh, em, bueno, Milei, ¿qué se puede acotar con esto? Milei está, em, no es la palabra entusiasmado, tampoco quiero decir obsesionado porque es el presidente de la República, pero está dedicado y por momentos demasiado convencido de que no va a soltarle la mano a Adorni, un tema que ya trae 2 meses de discusión, que es la situación de Manuel Adorni, su jefe de gabinete, su vocero, su hombre de confianza. En todos lados sigue diciendo el presidente, incluso a sus propios ministros, incluso dentro de la propia discusión interna que hay en los libertarios, en la primera línea del gobierno libertario nacional, Milei se aferra a que Manuel Adorni no se va. Y bueno, es la decisión del presidente, con lo cual si no hay una cuestión judicial que lo obligue a desistir de su cargo, evidentemente no se va a ir. Es la única conclusión que uno puede sacar de una decisión presidencial. Pero la pregunta es políticamente hasta dónde va. Milei incluso ha dicho, yo no voy a, por una cuestión electoral, por una cuestión coyuntural o por un costo político, no voy a sacrificar a un hombre que yo sé que es honesto. Bueno, es la posición del presidente. La vieja escuela de la política ya se hubiera sacado encima Milei. Hay que darle la derecha en algo al presidente de la nación. Las veces que ha hecho cosas fuera de la lógica de la política tradicional le ha ido bien en general. ¿Cuántas veces dijimos, pero mirá lo que hace Milei, qué raro el camino que está siguiendo? Y lo cierto es que es un hombre que eh, ha ido con una estrategia heterodoxa dentro de lo que es la política. Se ha diferenciado mucho de la política tradicional en sus prácticas, en sus maneras de construir poder político y también de ejercerlo desde la Casa de Gobierno. Y la verdad es que en el 2025, cuando todos lo daban por derrotado, incluso con situaciones económicas adversas por aquel entonces, terminó ganando en casi todas las provincias del país. Por eso hay que ser prudente cuando uno juzga también a esta altura al presidente, porque hay que tener la humildad de decir, la verdad es que muchas veces todos los analistas pasaron de largo con movimientos que ha hecho el presidente y que después le terminaron dando la razón o por lo menos le terminaron dando el rédito político en las urnas. Por eso uno este tema lo aborda con esa prudencia. Si estuviéramos hace 10 años atrás y el fenómeno Milei y la disrupción de la política como existe hoy no hubiera acontecido, probablemente diríamos, es un error político. ¿Cómo vas a sostener a un tipo que te hace caer la imagen positiva del gobierno cuando lo podés sacar tranquilamente y rearmar, en todo caso, tu equipo? Em,
Milei está siguiendo otro manual, no está siguiendo el manual tradicional que indicaría, como decía Maquiavelo, no solo cuando un ministro te falla lo tenés que ejecutar, diría, sino que lo tenés que ejecutar en la plaza pública, decía Maquiavelo, para que todos vean y tomen el ejemplo y tomen nota de lo que pasa cuando alguien falla. Milei no cree que Adorni haya fallado, y si lo cree no lo dice, y está dispuesto a defenderlo. Eh, Está lejos del manual tradicional de la política, pero como digo, habrá que esperar qué pasa, habrá que esperar si esto es coyuntural o no, habrá que esperar si como pasó con el caso Libra, como pasó con el caso Españolo, este tema también se diluye y después la gente termina ponderando otras cosas a la hora de elegir en el 2027, también puede ocurrir, o si este tema le lleva más de lo que Milei piensa, ¿no? Porque ya el caso Adorni lo trató de sellar el oficialismo con la presentación del jefe de gabinete justamente en el Senado de la Nación. Recuerden, fue todo el gabinete con el presidente, Adorni hizo toda su exposición, hubo todo un acting político también de la oposición que quería hacer ruido con esto. Eh, y el tema no se planchó, el tema siguió y el tema sigue y sigue presente en los medios y sigue afectando la opinión pública que con la llegada de Milei había desplazado la preocupación por la corrupción al tercer, cuarto lugar de los rankings de casi todas las consultoras, porque se suponía que Milei venía a transparentar, entonces empezaban a aparecer otros temas más importantes para la gente que la lucha contra la corrupción, porque la gente entendía que se estaba peleando contra la corrupción. Este tipo de cuestiones han puesto otra vez a la corrupción dentro de la pole position de las preocupaciones y en muchas encuestas da en el primer lugar. Es decir, hay mucha gente que está pensando, este gobierno al final no vino a pelear contra la corrupción. Esta es la pregunta que se tienen que hacer los libertarios. ¿Hasta dónde van a pagar el precio de Adorni en el gobierno? Bueno, el presidente dijo que está dispuesto a pagar el precio, a pagar los costos políticos, e incluso ha dicho que si pierde las elecciones se va a su casa. También tiene esto Milei, ¿no? Tiene esta cuestión tan tajante de decir voy a ir a fondo con la mía. Uno diría en criollo voy a morir con las botas puestas y si no gano me voy. Eh, y es un poco la posición que tiene intransigente Javier Milei cuando toma una decisión y va para adelante. Veremos qué pasa. Hoy Adorni le está haciendo perder puntos de credibilidad al gobierno de la nación. Ese es un dato. Lo tiene el gobierno también. Pero así todo, Milei confía en que sostener a Adorni, es lo que corresponde, lo que él piense, lo que siente, vaya a saber qué, e incluso pagando el costo político dice que lo va a sostener. Veremos si esto se profundiza, si se diluye y cuánto tiene que ver con la decisión de la gente en el 2027, porque acá también hay otra realidad. La cuestión económica es la que en definitiva termina mandando y termina orientando la voluntad de la mayoría de las personas que van a las urnas. Un capítulo que ahora no tengo tiempo de comentar, pero la economía para una buena parte de la sociedad tampoco está dando resultados. ¿Hay cuentas ordenadas en la macro? Sí. ¿Hay estabilidad cambiaria relativa? Sí. ¿Hay equilibrio fiscal? Sí. ¿Hay una inflación domada, por lo menos cuando uno la compara con el desastre que dejó Alberto Fernández? Sí. Eh, ¿Hay sectores a los que les está yendo bien, incluso en la economía? Sí. Ahora, la gran mayoría de la gente está esperando el derrame y todavía no aparece claro por dónde va a ir ese derrame. A Menem le pasó, salvando todas las distancias que ustedes quieran agregar, poner la teoría del derrame como zanahoria para seguir teniendo legitimidad, y lo cierto es que el derrame nunca llegó. Lo que se construyó fue espacios políticos, colectivos políticos nuevos, asociados a los desocupados, a los excluidos y a los nuevos movimientos sociales que se empezaron a generar cuando todos los sindicatos oficiales estaban arreglados por el menemismo. Entonces, la pregunta es si con Milei ese derrame se va a dar y si las inversiones, la estabilidad y la macroeconomía ordenada van a repercutir en el bolsillo del ciudadano de a pie o no, o vamos a volver a vivir un proceso político que podría terminar como terminó aquella vez en el 2001 con Fernando de la Rúa, cuando no se quiso bajar del modelo o no pudo bajarse del modelo finalmente que había dejado la convertibilidad del menemismo. Veremos qué sucede, pero hoy
y yo comparto con este titular que acabo de leer, hoy Milei no tiene la reelección garantizada. Nos vamos, son las 12:59, nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11, como siempre, con todo el equipo aquí, para repasar lo que es la economía, la política y todo lo que ocurre en esta tierra de vaca muerta. En redes, Yamila Rodríguez, en la dirección de cámaras, Gastón Martínez, en la producción, Emily Villalobos, en la operación técnica, Ariel Dona, en la conducción, quien les habla, Santiago Montórfano. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Los Chigüidos dejó de ser el último pueblo de la provincia que no contaba con servicio eléctrico las 24 horas del día, gracias a un parque solar que construyó la empresa Pan American Energy. Es muy importante lo que se ha logrado y muy importante lo que están logrando. Y esto, en cierta forma, es un estricto acto de justicia que en el corazón de lo que habla todo el mundo hoy en día, los habitantes que todos los días la pelean tengan el derecho y puedan vivenciar, poder compartir las luz las 24 horas del día, que es lo más mínimo que tendrían que haber tenido hace muchos años. Más información en neuqueninforma.gov.ar.